Reflexiones que cambiarán tu vida para siempre. El olvido que seremos. Dentro de 100 años, en el 2124, por ejemplo, todos estaremos bajo tierra con nuestros familiares y amigos. Extraños vivirán en nuestras casas y poseerán todo lo que tenemos hoy. Ellos ni siquiera sabrán que alguna vez existimos. Solo seremos parte de una historia en la memoria de nuestras generaciones. Pero, a la postre, nuestros nombres y formas serán olvidados. Qué vano es vivir en función de conseguirlo todo, de comprarlo todo. Muchas veces dejamos de amar, de disfrutar y de hacer tantas cosas, como si fuéramos eternos y no fuéramos conscientes de que nuestra estadía aquí es solo un suspiro. Gastemos la vida realizando buenas acciones, amando y, sobre todo, viviendo antes de que sea demasiado tarde. Porque ya somos el olvido que seremos. Consejos de belleza a prueba del tiempo. Para tener labios atractivos, pronuncia palabras amables. Para tener ojos adorables, busca ver el lado bueno de las personas. Para una figura esbelta, comparte tu comida con los hambrientos. Para tener un cabello hermoso, permite que un niño pase sus dedos a través de él una vez al día. Para mantener la postura, camina con el conocimiento de que nunca caminarás sola. Las personas, mucho más que las cosas, tienen que ser restauradas, revividas, reclamadas y redimidas. Nunca deseches a nadie. Recuerda, si alguna vez necesitas una mano amiga, la encontrarás al final de tu brazo. A medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti misma y la otra para ayudar a los demás. La belleza de una mujer no está en la ropa que usa, la figura que lleva o la forma en que peina su cabello. La belleza de una mujer debe verse en los ojos, porque esa es la puerta de su corazón, el lugar donde reside el amor. La belleza de una mujer no está en una marca facial, sino que la verdadera belleza de una mujer se refleja en su alma. Es el cuidado que amorosamente da, la pasión que muestra, y la belleza de una mujer solo crece con el paso de los años. El silencioso ruego de un padre. Algunos hijos no entenderán jamás el ruego silencioso de un padre que te advierte de algo. Cuando un padre te pide que no fumes, te está pidiendo solo que vivas más que él. Cuando un padre te pide que no salgas con determinadas personas, es solo porque esas personas podrían hacerte mal. Cuando un padre te llama muchas veces al celular, no lo hace porque quiere fastidiarte. Es solo porque su alma tiembla hasta no escucharte decirle que estás sano y salvo. Un padre no te dará jamás lo peor ni tampoco te lo deseará. Un padre te ama y te ruega que tengas una vida mejor y más feliz que la suya. El valor de arriesgarse. Reír es correr el riesgo de parecer tonto. Llorar es correr el riesgo de parecer sentimental. Extender la mano a otro es arriesgarse a involucrarse. Exponer los sentimientos es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. Exponer tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarse a perderlos.
Amar es arriesgarse a no ser amado a cambio. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es arriesgarse a la desesperación. Intentarlo es arriesgarse al fracaso. Pero hay que correr riesgos porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. La persona que no arriesga, no hace nada, no tiene nada, no es nada. Puede evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer o vivir. Encadenado por su servidumbre, es un esclavo que ha perdido toda la libertad. ¿Por qué? Solo quien se arriesga es libre. Desear a una mujer inteligente. ¿Cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida, porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni a un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcar el camino a nadie. Quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual. Porque saben que el miedo no las vuelve débiles de la misma forma en que el enojo no las vuelve más masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo 2 veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual, porque eso es violencia emocional y ella lo sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Las vacas no dan leche. Un granjero acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños: cuando tengan 12 años les contaré el secreto de la vida. Cuando el mayor cumplió los 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este: las vacas no dan leche. ¿Qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche, tiene que dar a luz. La vaca lleva su preñez, alimentarse bien, aguantar un parto doloroso, y entonces hace leche para su ternero. Nosotros le quitamos el ternero para acaparar su leche. Ese es el secreto de la vida.
La vaca, la cabra o la llama no dan leche. Las madres que dan a luz hacen leche para sus hijos. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche y que las mujeres están para ser servidoras, que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido y obtengo, en lugar de cuestionar las cosas que tomamos de ellas. Proverbios 3:3 al 6. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Dios de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.